venir a abrir nuestras Biblias y poder aprender de ellas. Yo tengo un trato con mi esposa cuando tengo el privilegio de viajar a otros países y hacer cosas como estas. Y el trato es que en realidad ella es la que está haciendo la parte más difícil. A mí me toca venir, compartir la palabra de Dios, conocer personas, ver lo que Dios está haciendo en otros lugares. Eso en verdad es un gozo. Comer chuchitos y alfajores, eso es tremendo. Ella se queda con 2 niños pequeños, disciplinando, atendiéndolos. Y el trato que ella y yo tenemos es, usted sabe cómo somos los hombres. ¿Cómo te fue el día? Bien. ¿Cómo te fue en el viaje? Bien. Yo tengo que contar detalles. Esta mañana por medio de FaceTime estaba así todo dormido en la cama, la llamo y le cuento parte de lo que está sucediendo acá. Pero uno de los tratos que tenemos es, tan pronto llego, la llevo a desayunar a un sitio que a ella le gusta ir a desayunar y le cuento detalles. Hermanos, yo llevo muchos detalles de la gracia de Dios en medio de ustedes. Mi corazón está lleno, he sido muy animado de ver lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Y ella va a escuchar atentamente y eso le anima el saber que Dios está obrando no solamente en nuestra iglesia local en Washington DC, Dios está obrando en diferentes partes de Latinoamérica, moviendo la sana doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que sepan y estén conscientes. ¿Se acuerdan de los post-it notes que hablamos ayer? Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando con poder. Me toca hablar sobre la comunidad de creyentes, más que un servicio, más que algo que sucede. La iglesia es una comunidad. Y yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo en la iglesia moderna es que tenemos un síndrome del buffet. Vemos a la iglesia como algo donde podemos ir y servirnos y tomar cosas que quizás nos convienen o nos gustan. Quizás me gusta un poco los frijoles, pero no los vegetales. Y nos servimos lo que deseamos de una variedad de buffet. Y muchas veces vemos la iglesia como eso, como algo que está para satisfacer nuestras necesidades, nuestros gustos y nuestros deseos. En ocasiones pues nos vamos y comemos un poquito de una iglesia, pero por otro lado comemos un poco en este ministerio y estamos constantemente tomando aquí y allá en lugar de estar comprometidos a servir y ser partes de la comunidad donde Dios nos ha llamado a participar. Parte de ser salvados es que Dios nos une a su cuerpo en su totalidad, pero eso se refleja en que vivimos en comunidad en una de las expresiones locales de la Iglesia Universal de Dios. Si nos damos cuenta, todas las cartas del Nuevo Testamento son dirigidas específicamente a iglesias locales. Si vemos cuando el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis habla específicamente a situaciones específicas de iglesias locales. Así que cuando vamos los domingos, no simplemente estamos yendo a un aspecto de decir este lugar me llena, me satisface, mis necesidades son suplidas. Vamos con un corazón de servicio, de entrega, de ver cómo podemos nosotros ser parte de la comunidad. No lo tenía en mis notas, pero un pasaje bien interesante en Hebreos habla de que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Hebreos 10, y a los pastores nos encanta ese texto. No dejes de congregarte, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. No tengas con costumbre, como muchos tienen, de dejar de congregarse, pero es interesante. La razón por que el autor de los Hebreos anima a que no nos dejemos de congregarnos, la razón es para que al no dejarnos de congregarnos, nos animemos los unos a los otros. La razón no es una razón para mí, es el beneficio de otra persona. Mis niños se llevan 18 meses de edad. Y cuando ellos tenían 1 año y medio recién nacida, como hasta los 4 años a 3 años, mi esposa frecuentemente me decía, Joselo, ¿para qué yo voy a la iglesia? Si lo único que hago es cambiar pañales, limpiar narices que están mocosas, estar corriendo detrás de niños y no me siento a recibir la palabra del Señor. Yo decía, mi amor, primeramente toma
pedazos, quizás un coro de una canción y medita en eso, o quizás una frase en la prédica o la lectura de la palabra y que eso ayude a tu alma. Pero acuérdate, tú no solamente estás viniendo por ti, tu presencia anima a personas. El personas ver una madre comprometida con su labor de criar los hijos y a la misma vez por medio de eso adorar a Dios en medio de la comunidad de creyentes, eso anima a otros a adorar a Dios. Así que el servicio no es simple o meramente algo para satisfacer nuestras necesidades, es realmente un aspecto de tener comunión con Dios. Hoy vamos a estar mirando un pasaje del Antiguo Testamento. Pensé mientras estaba preparando estos mensajes que sería apropiado ver un pasaje del Antiguo Testamento donde vemos cómo la importancia de la comunidad nace de haber visto el poder de Dios. Si tienen sus Biblias pueden ir conmigo a Éxodo capítulo 17. Y un poquito de trasfondo, en Éxodo capítulo 17 ya el pueblo de Dios ha salido de Egipto, ha sido liberado, ya son el pueblo de Dios. Y esto es antes de Éxodo 20, que en Éxodo 20 Dios le da la ley a Dios y ellos están en este proceso donde han salido, han sido liberados de Egipto, han sido redimidos por Dios, han visto la obra de Dios y Dios está formando un pueblo, está a punto de darle su ley y está creando una comunidad y cómo esa comunidad debe funcionar. Hermanos, Dios libera a Israel de Egipto y ¿qué es lo primero que hacen? Quejarse. Porque vivimos, hermanos, con una mentalidad individualista en lugar de una mentalidad de comunidad. Estamos en un mundo donde al fin es mis necesidades y por eso la queja muchas veces es tan prevalecente en las comunidades cristianas. Estamos más conscientes en las áreas que no nos sentimos satisfechos que en la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser parte de esa comunidad por medio de nuestros dones. Y somos parte de esa comunidad hermanos, para extender la misión de Dios. Hermanos, muchas veces en la comunidad y en la tradición cristiana le damos más importancia a nuestra intimidad solitaria con Dios, que es importante, no estoy diciendo que no es importante. Nuestros tiempos solos con Dios, pero muchas veces, hermanos, en nuestras iglesias, y no es a modo de crítica, no estoy diciendo que es algo bueno o malo, pero queremos apagar nuestras luces en los medios de adoración. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una experiencia individual. Yo con Dios. En ocasiones deberíamos prender las luces y en lugar de decir cierren los ojos, decir mira a tu alrededor como el pueblo de Dios junto adoramos a Dios. En una experiencia de comunidad. El pueblo de Israel adoraba a Dios en comunidad. Estamos llamados a tener comunión con Dios en comunidad. Antes de ir a Éxodo, un pasaje que ha sido muy fundamental en mi vida en esta área es Primera de Juan 1:3. Y Juan le dice a esta iglesia que estaba dado al gnosticismo, al misticismo, a cosas como espirituales. Y les dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. ¿Qué vio Juan y qué oyó? El Evangelio de Jesucristo. Y está diciendo, lo que hemos visto y oído, se lo hemos pasado a ustedes. Hemos visto en esta conferencia que hay este aspecto de pasar este mensaje, de transmitir este mensaje con pureza. Y mira el propósito de pasarles este mensaje, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él está diciendo, le hemos predicado el Evangelio y para muchos quizás dirían, el Evangelio es para que yo tenga comunión con Dios. Pero Juan les dice, para que tengáis comunión con vosotros, nosotros tengamos comunión, que a la vez es tener comunión con Dios. Cuando tenemos intimidad con el cuerpo de Cristo, hermanos, y eso sucede más claramente cada domingo cuando nos reunimos, estamos teniendo comunión con Dios. El Evangelio nos une profundamente a una comunidad de creyentes. Y por eso el ser parte de una iglesia no es algo liviano. Es algo profundo que tomamos con responsabilidad y queremos tomar el lugar que Dios nos ha llamado en cada una de nuestras comunidades. Por eso me gozo, hermanos, ver
2 iglesias trabajando fuertemente para que esto suceda. Cada persona, cada labor es importante, hermanos. Y mientras estamos con nuestra iglesia local, teniendo comunión con los hermanos, estamos teniendo comunión con Dios. Y la comunión con Dios comienza, hermanos, cuando experimentamos el poder de Dios. Y quiero aclarar, y vamos a ver un poquito sobre este poder de Dios, porque pensamos poder de Dios y pensamos... El poder de Dios es aquel que nos salva y nos lleva de muerte a vida. Y ese poder de Dios nos transforma para querer ser parte de una misión mayor de nosotros y para poder ser partícipes de una forma productiva de nuestra comunidad. Lo vemos en los apóstoles. Ellos eran cobardes, negaron al Señor, recibieron el poder de Dios y su visión completamente transformada. Y vemos que hay un aspecto misional donde predicaban la palabra de Dios con valentía, pero no podemos olvidar que también había un aspecto de comunidad, donde vivían juntos, compartían sus cosas, las necesidades de los unos de los otros. El poder tenía un aspecto misional y tenía un aspecto de comunidad. Y vamos a ver en este texto que cuando el pueblo de Israel experimenta el poder salvador de Dios, hay este aspecto misional y este aspecto de comunidad. El ver del poder, el poder de Dios nos debe hacer confiar en Dios y nos impulsa a darnos para la proclamación del Evangelio y el servicio de su pueblo. ¿Cómo tú sabes que has experimentado el poder de Dios? Eres dado a la misión y eres dado a la comunidad de creyentes. Son aspectos intrínsecos del DNA de un creyente. Así que la comunidad de Dios debe, punto número 1, depender del poder de Dios. Éxodo 17, estaremos leyendo desde el verso 8 y vamos a ir yendo a través de este texto hasta completar el capítulo 18. Mientras estemos leyendo la palabra de Dios, hermanos, nuevamente, lo más importante que estamos haciendo, lo que el predicador hace es exponer lo que la palabra de Dios dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escogemos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo. Y peleó contra Amalek y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaban caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, una de un lado y otra del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Señor, dependemos de tu poder. Dependemos de tu poder para salvarnos, dependemos de tu poder para continuar caminando la vida del creyente. Te pedimos que en tu misericordia derrames tu poder en medio nuestro y nuestros corazones en ocasiones endurecidos a tu palabra sean abiertos a ver la gloria del Evangelio para que podamos vivir vidas misionales y en comunidad. En tu nombre Jesús pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Vemos aquí que el pueblo de Dios está siendo atacado. Es la primera batalla que están teniendo. En ocasiones antes Dios le había dicho que se movieran en dirección que no tuvieran confrontación, pero en este momento Dios los dirige a batalla. Pareciera que ya estaban preparados para tener una batalla y Dios les iba a sostener. Y vemos aquí un aspecto importante para el creyente cuando estamos en medio de un ataque. Hermanos, si nuestros ataques ahora no es que nos van a disparar o cosas así por el estilo, nuestro ataque, nuestra batalla principal es contra nuestro pecado. Ese es nuestro ataque principal, esa es nuestra batalla principal, nuestra lucha contra el pecado. Hay una realidad espiritual, hermanos, pero la realidad es que nuestra concupiscencia es nuestro mayor enemigo. Y en medio de nuestro ataque y en medio de este ataque vemos 2 puntos. Dependemos del poder de Dios. Eso es una verdad, dependemos totalmente del poder de Dios, pero eso nos resta la necesidad de nosotros de tomar acción. Dependemos del poder de Dios completamente, pero eso no le quita la necesidad de nosotros tomar acción.
Hermanos, parecieran puntos contrarios, pero la Biblia está lleno de principios que están en tensión, que son verdad. Y no se niegan el uno al otro. Tomamos acción dependiendo del poder de Dios. Y esto es verdad cuando estamos luchando contra nuestro pecado. Debemos depender de Dios, pero hay personas que dicen, sí, ponen esta voz así como que medio, ay, pobrecito de mí. Estoy dependiendo de Dios. Esta lucha que tengo con este pecado. Y tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? Pues estoy orando. ¿Y cómo estás orando? Pues hermanito, varón. ¿Cómo? Siervo. ¿Verdad? Porque nos ponemos espirituales. Yo le he dicho a Dios que me lo quite. Tú ves como esa oración es una oración que al final culpa a Dios de tu pecado. Yo le he pedido que me lo quite, pero no me lo ha quitado. Y la pregunta es, ok, ¿cómo tú, dependiendo de Dios, usas los medios de gracia para batallar contra ese pecado? ¿Qué texto bíblico estás meditando? ¿Qué aspectos estás tratando de que te ayuden para meditar en aspectos de verdades bíblicas que te ayudan a batallar contra ese pecado? Lo que muchas veces decimos es, Dios no tiene el poder de transformarnos. Utilizamos Romanos 7, hago lo que quiero, lo que no quiero y lo que quiero no hago como excusa de que voy a hacer simple cualquier cosa y no luchamos contra nuestra carne. Pero hermanos, siempre que luchamos contra nuestra carne, tenemos que entender, es basado en el poder de Dios. Y dependemos de ese poder, hermanos. Y ese poder está en su palabra, y en su palabra está revelado el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Y eso incluye nuestra santificación y crecimiento en santificación. Y este aspecto de los brazos de Moisés en este texto, yo creo que muchas veces ha sido malinterpretado y abusado. Muchas veces nos presentan este aspecto de los brazos de Moisés y gente sosteniéndolo como una apologética para que personas que tienen liderazgo, tú le hagas lo que ellos quieran. No, yo soy Moisés, ustedes me agarran los brazos y me sostienen, así que eso se ve en que me obedecen en todas las cosas, sosténganme los brazos. Y eso no es el punto de este texto. En realidad, hermanos, hay que tener cuidado cuando nosotros nos hacemos como Moisés y cuando nosotros nos hacemos como David, porque muchas veces ellos son figura de Cristo. El punto de este texto es, Dios gana la batalla por su poder. Este es el punto del texto. Dios es el que gana. ¿Por qué ese es el punto y cómo lo vemos? Dios escoge una forma, y perdónenme la palabra que voy a utilizar, pero es como ridícula, para ganar la batalla, para demostrarles a ellos que Él es el que gana. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando Moisés tenía las manos arriba, ellos prevalecían. Y cuando las manos estaban abajo, ellos comenzaban a perder la batalla. El punto era, ven, no son ustedes. El punto es, yo soy el que gano la batalla por medio de mi intercesor. Hermanos, ¿quién es nuestro intercesor? No es Moisés, es la persona de Jesucristo. Tenemos un mejor intercesor ahora por nosotros, que levanta sus manos e interceder por nosotros. Y podemos confiar porque Él ya ganó la batalla. El punto es, Dios gana la batalla por su poder. Ese es el punto principal. Y vemos a Moisés como intercesor. Tú y yo tenemos un mejor intercesor en la persona de Jesucristo. Y vemos a Josué como guerrero. Y tú y yo tenemos un guerrero que nunca pierde la batalla. En nuestras luchas contra nuestro enemigo, Dios tiene que pelear por nosotros. Y es interesante en el verso 14, porque en lugar de él decir, bueno, ahora cada vez que tengan una batalla, levántenle la mano a alguien. Dios no estaba diciendo, esto es una metodología para imitar, para batallar batallas. Ok, hermanos, estamos teniendo problemas en la iglesia, vamos a levantar las manos de una forma y ponerle las manos al pastor para ver si echamos hacia adelante. No es la metodología que Dios estaba diciendo en este texto. Dios lo que le estaba diciendo es, muestren que yo soy el que gano las batallas. Y el poder mío va a estar ahora en este libro. Y tú me dices, ¿de dónde tú sacas eso? Te lo voy a decir, está aquí en el verso 14. Entonces dijo el Señor a Moisés,
escribe esto en un libro para que sirva de memoriar. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Él está diciendo, lo que acaba de suceder, escríbelo para que la gente vea mi poder. Hermanos, el poder de Dios está aquí. En este libro que ha sido abusado, pero está lleno de poder. Dependemos de eso. Esa es la estrategia, hermanos. Predicar este poder, contar lo que ha sucedido, el poder de Dios. Dios le dijo, mire lo que hice, ponlo en un libro. Y estamos cada vez más, hermanos, en una cultura que quiere crecer las iglesias por medio de metodologías humanas. Vamos a ver qué es lo que funciona para llenar una iglesia y nos olvidamos que no importa eso, lo que importa es predicar este libro, que tiene el poder de transformar vidas. Despacito se ha convertido, yo me imagino que ustedes no conocen lo que estoy hablando de. Ustedes son cristianos. Hermanos, si somos del mundo y no has escuchado Despacito, en verdad yo creo que tienes un problema porque debería estar un poquito más conectado con el mundo. Se ha vuelto un hit mundial. Como dije ayer, hermano, soy puertorriqueño, me avergüenzo del reggaetón. Cuando yo tenía como 16 años, el reggaetón comenzó en Puerto Rico y yo no sabía que esto se iba a convertir en esto. Yo hubiese hecho algo para detenerlo cuando tenía 16 años. Pero una iglesia puso un video que se convirtió viral, donde tomaron Despacito y le pusieron líricas cristianas. Yo quiero aclarar algo, no volvamos a autojusticia. Está bien, está mal hacer eso, podemos tener debates acerca de eso, utilizar el humor apropiadamente, podemos tener debates sobre esto, pero el punto es esto, hermanos, el problema no es hacer algo cómico. El problema es usar el entretenimiento para llenar lugares y no decirles a las personas que se están yendo despacito para el infierno. Ese es el problema. Nos hemos llenado de entretenimiento y no hemos predicado la palabra del Señor. Hermanos, Dios le dijo, escríbelo. Y es interesante porque le dice, y haz saber a Josué. Yo no sé tú, lo que le está diciendo es que Josué escuche. Yo no sé tú, pero si yo soy Josué, hubiese terminado la batalla y hubiese dicho, me vieron batallar, me vieron lo bien que hice, dejoté. I'm the man, decimos en Estados Unidos. Soy el mero mero. Y él le dice, ya saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek. Yo soy el que lo hago. Yo soy el que doy la victoria. Yo soy el que tengo el poder, dice el Señor. Él estaba diciendo, acuérdate que lo que tú haces, nuestra acción siempre, cuando hay resultados que dan gloria a Dios, fue porque Dios en su misericordia la impulsó y la hizo. Y por eso dependemos de su poder. Siempre, hermanos, recordar que dependemos del poder de Dios. Él fue el que peleó, Él fue el que mantuvo la victoria del pueblo de Dios. Así que, hermano, cuando Dios te ha dado gracia en un pecado, recuerda que fue Dios el que te dio la gracia. Y el verso 15 dice, y edificó Moisés un altar y le puso por el nombre, el Señor es mi estandarte. Estandarte es una bandera, hermano, si no es que ahora sacamos la bandera, no es eso. Es que Él es el que proclamamos. Él es el que da la victoria. Hermanos, y cuando vemos el poder de Dios, siempre nos debe llevar a adoración. Moisés edificó un altar. Hermanos, y nuevamente, tendemos a pensar poder de Dios y pensamos en manifestaciones. Si tú quieres ver el poder de Dios, no estoy negando que Dios puede utilizar manifestaciones, pero la forma más clara de ver el poder de Dios es ver al Hijo de Dios muriendo por tu pecado. Ese es el poder de Dios de salvación. Cuando vemos el poder de Dios, tiene que haber la oración.
Por eso adoramos. Él peleó nuestra batalla en la cruz del Calvario. Todo lo hacemos dependiendo de Él. Porque, hermano, aquello más importante que tú y yo necesitamos, solamente lo hizo Él completamente, ganar nuestra salvación. Él ganó la batalla. Así que, hermanos, esta victoria es una victoria en comunidad. Todos estos pasajes es una victoria en comunidad. Así que necesitamos ver el poder de Dios. Seremos testigos del Evangelio. La comunidad de Dios debe, vimos punto número 1, depender del poder de Dios. Ahora vamos al punto número 2, ser testigos del Evangelio. Ser testigos del Evangelio. Hermanos, es totalmente lógico cómo el argumento de este pasaje va fluyendo de ver el poder de Dios a compartir ese poder a otras personas para que esas personas puedan ser parte de la comunidad de Dios y no solamente se sientan a recibir, sino que sean partícipes de esa comunidad. Es el argumento de estos pasajes, de esta narrativa. Totalmente lógico lo que Moisés está haciendo al escribir esto. Éxodo 18, y vamos a comenzar en el verso 6. Jetro, el suegro de Moisés, está regresando con sus hijos y Moisés sale a su encuentro. El verso 6 dice, y mandó decir a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron unos a otros cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. ¿Ven lo que sucede? Jetro dice en el verso 1 que era un sacerdote de Madián, era un sacerdote pagano, no servía al Dios verdadero. Viene y Moisés lo ve, va y le besa. Hermano, si ve venir a su suegro, no sé si usted lo besa, eso es lo que usted hace, yo no beso a mi suegro. Pero rápidamente, él no pierde el tiempo, le comparte lo que Dios había hecho, le comparte el poder de Dios. Le comparte lo que Dios había hecho. No comienza a decir, oye, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está la cosa? Uy, el tráfico está muy pesado, esa avenida Reforma, eso está terrible. No. Rápidamente le comparte lo que Dios había hecho. Dios los había librado. ¿Cómo no compartir eso? Porque ellos habían visto el poder de Dios. Yo sé que aquí hace unas semanas hubo un temblor. Un terremoto, ¿verdad? Es bastante fuerte. Y cuando uno tiene experiencias así, rápidamente uno lo que dice, wow, el terremoto. Comparte eso. Él está diciendo, yo vi a Dios actuar. Él no podía detener el poder, el querer compartir eso. Muchas veces, hermanos, personas me preguntan, ¿cuáles son buenas estrategias para compartir el Evangelio? Y obviamente te puedo decir o te podemos compartir, mira, quizás si la persona es de esta religión o si es ateo o si es agnóstico, hermanos, pero no hay ninguna estrategia que sustituya la realidad de que tú has visto el poder de Dios en tu vida. Y que de la abundancia de lo que Dios ha hecho en ti, tú no puedes más nada que compartir eso y decirle a alguien, yo sirvo al verdadero Dios. Él me ha salvado. Yo estaba destinado a la muerte y ahora Dios me ha dado liberación y he sido completamente liberado. Y eso es lo que sucede. Ellos eran esclavos y ahora eran libres. Moisés tenía que compartirlo. Lo que sucede es que no entendemos que éramos esclavos. Y Dios nos ha liberado. Y no entendemos la gloriosa salvación que Él nos da y el privilegio de ser parte de su comunidad. Si eres convertido, hermanos, es un gozo compartir que tus pecados son perdonados. Verso 9, y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Esto se podría ver como la conversión del primer impío, luego que Dios saca a Israel de la tierra prometida. Es parte de la continuación de la promesa de que serán bendición a las naciones. Y vemos el poder de Dios dándole victoria
al pueblo de Israel. Dios está mostrando algo, hermanos, su superioridad contra el mundo pagano. Vence a Amalek y ahora un sacerdote pagano acepta que Dios es el verdadero Dios. Entonces Dios está mostrando, yo soy superior, confíen en mi poder. Es como la conversión de Saulo, hermanos. Y la realidad es que todos nosotros, si hemos sido salvados por la gracia del Señor, tenemos una historia de redención que tenemos que compartir. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Éramos paganos y ahora servimos por la gracia de Dios al Dios verdadero. Dice, no, pero yo nací en la iglesia. Estabas muerto en tus delitos y pecados. En un momento, a la edad de que fuera, quizás fue a los 4, 5, 6 años, Dios tuvo que regenerarte. Y estabas tan muerto como la prostituta y el drogadicto. A veces tenemos que, con nuestros niños, ser más agresivos en predicarles el evangelio, porque muchas veces, hermanos, lo que criamos son fariseitos, que se portan bien, pero no entienden que son pecadores. A los abuelos odian que los papás le digan, es que él es un pecador que necesita un salvador. No, si eso es un angelito de Dios, un angelito que peca. Un ángel caído, entonces. Y desde una temprana edad necesitan saber que son pecadores, que necesitan salvador. Pero ustedes saben que necesitan salvar también. Que papi y mami son pecadores que necesitan un salvador. Nosotros debemos ser rápidos para confesar nuestros pecados a nuestros hijos. Esas son oportunidades del evangelio. De que ellos sepan que nosotros no nos presentamos como estos perfectos seres humanos, sino como pecadores que necesitan un salvador. En mi familia había una historia de esta, una conversión sobrenatural, o todas son sobrenaturales, pero cuando yo me casé con mi esposa hace 17 años, día glorioso, todavía no creo, como ella dijo sí. Hermano, si ustedes ven mi cara y ven la de ella, entenderían por qué digo eso. Y yo tengo una tremenda relación con mi suegra. Amo a mi suegra es muy prudente, muy servidora, una mujer que admiro. Pero ellos venían de un trasfondo de una religión que ella era una medium espiritista. Y cuando orábamos por la salvación de mi suegra, mi esposa fue la primera persona en esa familia que conoció al Señor, Dios la salvó. Me acuerdo orando y orando como que Señor, sálvala, y uno por dentro decía, sí, iba a salvarla. Y no fuera porque era terrible, porque la gente dice, chacho, ¿cómo va a salvarla si eso es el demonio mismo? Pero en mi caso, no era ese el caso, mi suegra teníamos una buena relación de respeto, pero yo decía, no hay forma de que Dios la va a salvar, hermano, Dios la salvó. Y ha sido increíble ver la transformación y el amor por el evangelio en su vida. Y es un recordatorio para mí, Dios salva pecadores. Dios salva pecadores, de los cuales yo soy uno. Oh, hermanos, entendamos, es el poder de Dios el que salva pecadores. Verso 12, y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ven el resultado. Moisés ve el poder de Dios, Moisés proclama ese poder, Jetro responde y el resultado es adoración. El resultado es adoración a Dios. Hermanos, muchas veces lo que queremos, el resultado es beneficios. Le decimos a la gente, ven a Cristo y tu matrimonio va a mejorar. Ven a Cristo y vas a poder criar hijos que no se van a ir a las drogas. Ven a Cristo y tu vida va a ser feliz, hermanos. Y deseamos tener matrimonio fuerte y deseamos hijos que sirvan al Señor. Pero la razón de venir a Cristo, el fin, lo que debe resultar es adoración a Dios. Vidas que se rinden a adorarle, y que si nuestros matrimonios crecen, que queremos que crezcan, es porque vivimos ahora para adorar a Dios. Es una respuesta a la adoración a Dios. Hermanos, las misiones, nuestro involucramiento en las misiones es para que haya mayor adoración a Dios en la tierra. John Piper dice, las misiones existen porque no hay adoración en la tierra. Quizás me dicen, no sé hacerlo, hermanos, todos sentimos temor.
Todos sentimos temor al momento de compartir el evangelio. Ayer cuando hice la historia del taxista, hombre musulmán, compartiéndole el evangelio, y estábamos teniendo una conversación que él me estaba cuestionando, y uno siente miedo. Y cuando él me dice, estamos en la conversación, él me dice, sí, es que todas las religiones llevan al cielo. Y yo pude haber dicho, pues está bien, sí. Y a eso, ahí mismo yo fui a ese, por la gracia del Señor, y dice, bueno, si eso es verdad, alguien está mal, porque si todas van y creemos cosas diferentes, alguien tiene que estar mal. Y pude compartirle el verdadero evangelio, pero hermanos, yo sentía miedo en ese momento. Todos sentimos miedo. Miedo no debe ser un impedimento. Miedo debe ser aquello que nos debe llevar a movernos a depender del poder de Dios. A depender y ver y recordar, Dios salva a pecadores. Y si no estás convencido de eso, mírate a ti mismo. Él te salvó a ti. Y vemos algo más, hermanos, que quizás podemos dar por sentado en el pasaje. Jetro hizo un holocausto, pero Aarón con los ancianos de Israel vinieron a comer, a tener comunión con él. Él entró al cuerpo del Señor, a participar con la comunidad de creyentes. Hermanos, no hay llaneros solitarios, no hay cristianos separados. Cuando la salvación viene a un creyente, se convierte en oración, pero se convierte en oración en comunidad. Parte del propósito de disciplinar a un hermano que está en pecado es ver si es un verdadero creyente, porque al ser separado de la comunidad de creyentes, no poder participar de la cena del Señor, eso debe a un verdadero creyente decir, yo no puedo vivir sin tener comunión con la iglesia. E invitarle al arrepentimiento. Así que hermanos, vemos el poder de Dios, compartimos el poder de Dios, otros son añadidos a la comunidad de creyentes. Y cuando eso sucede, hermanos, queremos compartir la carga del ministerio. Queremos compartir la carga del ministerio. Hermanos, la iglesia se ha hecho adicta a programas. Cuando hablo de programas es cosas que hacer. Y nuevamente, no estoy en contra de hacer cosas, del ministerio de niños, de damas, no estoy en contra de eso, pero hermanos, en medio de eso, eso se convierte en lo que la iglesia es y deja de ser una comunidad de creyentes donde juntos vivimos la vida del cristiano. Los programas deben estar, si están, para estimular la vida de creyente, no para entretener o tener cosas que hacer. Éxodo 18:13 dice, y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Ves la humildad de Jetro de corregir a Moisés? Y es interesante, hermanos. Jetro acababa de entrar a la comunidad de creyentes y se involucró en la comunidad de creyentes. Él acababa de entrar, tuvo comunión con ellos y se involucró. Alguien diría, oye, pero mira este que entró metido, recién llegado, ya quiere dar órdenes. Pero él hizo en humildad, compartió un área que podía haber crecimiento en la comunidad de creyentes. Y porque tenemos esta mentalidad individualista donde es acerca de mí, tú ves a alguien en pecado, tú ves a alguien violentando principios bíblicos y tú dices, ese es su problema. No, hermanos, la Biblia claramente dice que es nuestro problema. Gálatas 6:1. Aquellos que son espirituales, con un espíritu de mansedumbre, corregimos a aquellos que son sorprendidos en pecados. Es nuestro problema. Porque somos parte de una comunidad. Dios nos ha hecho parte de esto. Y no quiero que me malinterpreten, no es que vamos ahí con un marrón ahí. Mira, hijo del diablo. No, eso no es.
con un espíritu de mansedumbre, Gálatas 6:1, velando que no caigas. Y ese pasaje no quiere decir que si el adulteró, que no es que tú termines adulterando, no es que no caigas de pensar que tú eres mejor que ese hermano que vas a corregir. Ese es el pecado que tiene que cuidarte. Porque después dice que carguemos las cargas los unos de los otros, que haya un espíritu de amor. Así que cuando corregimos a alguien, lo primero que hacemos es que hacemos preguntas, no sabemos si lo que vimos es lo correcto. Pero nos involucramos en la vida de los creyentes, hermanos. La vida de comunidad en inglés es messy. Hay que ensuciarse. Pero es fácil decir, no, eso es problema de ellos, y es problema del pastor. Y el principio aquí es problema de todos, hermanos. Todos tenemos que colaborar y participar. Vemos que Moisés tenía una visión incorrecta del ministerio. Dice, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Moisés estaba diciendo, yo soy indispensable, hermanos. Métete esto en la cabeza. Nadie es indispensable en el reino de Dios. Solo Dios es indispensable. Y vemos estos ministerios que hacen así y de momento desaparecen. ¿Por qué? Porque se hicieron y se construyeron alrededor de un ser humano y no de la persona de Dios. Nadie es indispensable. Una de las cosas que en nuestra iglesia local nos gusta de yo salir a servir afuera. Yo tengo 8 domingos al año para estar fuera de la iglesia local para servir en otros lugares. Mi propósito es ser pastor de la iglesia Gracia Soberana de Gettysburg. Pero pensamos que en la misericordia de Dios podemos compartir y ayudar y enriquecernos también nosotros en tener comunión con otros hermanos. Y 8 veces al año salgo para estar en actividades como esta. Pero parte de lo que a mí me gusta es que le dice a la iglesia Gracia Soberana de Gettysburg, el pastor tiene un rol, amamos al pastor, todo eso, pero esta iglesia no depende del pastor. Esos domingos Dios está en medio nuestro. A mí me encanta cuando me dicen que el culto estuvo glorioso cuando yo no estoy, porque para que el culto esté glorioso yo no necesito estar, el que tiene que estar es Dios. Todos en la comunidad tenemos un rol. Y por eso Pablo le dice, Jetro le dice a Moisés, hemos dicho tantas cosas de las epístolas que todo es Pablo. Verso 18, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, un intercesor, y somete los asuntos a Dios. Enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino a que deben andar y la obra que han de realizar. Le está diciendo, si sigues así, no vas a llegar a la meta. Usted sabe que me gusta correr. Si uno en un maratón de 42 kilómetros comienza a correrlo como si fuera una carrera de 5 kilómetros, no vas a llegar al kilómetro 10. Tienes que ir un paso donde tu cuerpo en el kilómetro 40, aunque te duele hasta el pelo, puedes llegar a la meta. Él está diciendo esto. Y muchas veces tenemos el complejo de Dios en el ministerio y pensamos que todo tiene que pasar a través de nosotros. Y él está diciendo, no, busca personas y tú enséñales la ley. Y esto es gran parte del trabajo pastoral. Y en Latinoamérica cometemos el error que queremos que nuestros pastores sean el que lleva al hermanito a la cita médica, sea el que le limpia a la casa porque está un poco enfermo. Usted, hermano, lo peor que a mí como pastor a veces que me dicen, yo estaba enfermo y no viniste a visitarme. Yo digo, bueno, nadie me dijo nada y no soy adivino porque la adivinación es pecado. Santiago dice que los que estén enfermos llamen a los ancianos. Es tu responsabilidad llamarme. Llamen a los ancianos. Entonces dependemos de sobremanera de una sola persona en lugar de que sea toda la comunidad. Y dice que no solamente es no de beneficio para el pastor, no es de beneficio para la comunidad. Ustedes también van a sufrir. Porque lo que la palabra de Dios quiere desarrollar claramente en Efesios 4 es pastores, líderes que enseñan, capacitan a todos para la carrera del ministerio. En Efesios 4, ¿quién hace el ministerio? La iglesia. Capacitado por aquellos que enseñan, que no son mayores, es un rol diferente. Hermanos, yo llevo hermanos a citas médicas, eso no está por encima de mí, pero no es mi responsabilidad.
Si por alguna razón eso va a infringir con mi responsabilidad de prepararme para un sermón el domingo, le voy a pedir a otro hermano que lo haga por mí. Porque mi responsabilidad principal es llegar preparado a este púlpito con temor y temblor para capacitar a la familia de Dios. Y eso es una relación que tiene que venir de los dos lados. La comunidad de creyentes también no poniendo expectativas no bíblicas en sus pastores. Así que la iglesia tiene un problema de interpretar roles, y para eso está el ministerio diaconal, hermano. Diácono no es uno que simplemente pone y reparte papeles cuando entra a la iglesia, es una persona que ayuda en la carga ministerial de la congregación. Hermano, si alguien deja de venir a la iglesia es responsabilidad de todos. Todos deberíamos estar pendientes. Visitas a hospitales, hermanos. Cuando yo voy a todos los hospitales. Pero si alguien no hace Santiago y es el que me llama, ¿verdad? Que dice que me llama a los ancianos y ellos ungirán con aceite. Si no sale de él, yo le digo, yo estoy aquí como otro hermano de la iglesia. Y cualquier hermano de la iglesia que visite está también representando a la iglesia. Hasta, hermanos, debemos ser capacitados para ayudarnos en consejería. Y vamos a ver esto, que es el consejo que le da Jetro. Verso 21. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios. ¿Cómo van a ser temerosos de Dios? Porque dice en el verso 20, tú le vas a enseñar los estatutos y las leyes de Dios. Capaces, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave para que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Tú vas a escoger gente con carácter que han sido enseñados en la ley de Dios, y porque la ley de Dios refleja en su vida, ese carácter los hace vivir de esa forma y por eso pueden compartir la verdad del evangelio con otros creyentes para animarles, hermanos. A mí me llena de gozo cuando hay una situación en la iglesia y alguien de la iglesia toma la iniciativa de animar, no solamente con aspectos de ayuda física o económica, pero también espiritual. Y yo siempre estoy disponible, hermanos, pero todos debemos estar disponibles. Verso 23, si haces esto y Dios te lo manda, tú puedes resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro, hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todos Israel. Y los puso por cabeza del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban el pueblo con todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, más todo el pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. Hermanos, el principio es este. La comunidad trabaja junta como un pueblo dependiente del poder de Dios. Porque el poder de Dios, la salvación que Dios hace, las victorias que Dios da, hacen algo sobrenatural en ti. Te cambian del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te hacen parte del cuerpo de Cristo. Eres uno con Cristo y eso te hace parte de una comunidad. Y para terminar, Efesios 2 nos presenta esto claramente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios el Espíritu. Hermanos, el Evangelio nos une, nos hace uno en la comunidad de creyentes. Así que impulsados por el Evangelio, hermanos, nuestra unidad no es una unidad de conveniencia, no es una unidad para mantener simplemente una paz superficial, no es para que la iglesia siga creciendo. Nuestra unidad, el tú unirte con alguien que es completamente diferente a ti, es porque hay una realidad espiritual que ha sucedido. El Evangelio te ha unido por medio de lo que Cristo ha hecho.
Así que el Evangelio es lo que nos mueve y nos impulsa a vivir en comunidad, a dar nuestras vidas por algo más grande que nosotros, a tener vidas misionales y a tener vidas en comunidades para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Oh, hermanos, mi niño fue bautizado hace unos meses, uno de los momentos más hermosos de mi vida. Y yo le digo, Joey, qué bendición ser tu papá. Uno de los mayores regalos que Dios me ha dado es ser tu papá. Pero qué bendición que ahora más que ser tu papá, somos hermanos en la fe. Eso nos une más que yo ser tu papá. Porque ambos tenemos un Padre eterno. Así que hermano, mira a tu alrededor. Y si hay otro cristiano alrededor tuyo cada domingo en esta conferencia, estás en algo más profundo que es la comunidad de creyentes. Vivamos juntos, sirviéndonos, entregándonos en la misión y en la comunidad, porque Dios nos rescató para ser parte de ella, para su gloria.